Bienvenido gente a un nuevo video. Pues les voy a dar unas noticias, una información muy privilegiada para ustedes y quiero que estén pues muy atentos, ya que les va a servir a ustedes para los nuevos eventos, pero más por el evento de los lingotes, bro. Quiero que sepa que te da el dragón de la fortuna, qué son los beneficios. La verdad, estuve observándolo y estuve gastando algunas estrellas en el beta, y la verdad quiero que sepas esta información, que a mejor yo nada más lo doy o lo da otro youtuber. Y también vamos a hablar de las tiendas y vamos a hablar cómo conseguir esos cofres y todo eso que te da más fácilmente, bro. Pero lo importante, como te digo, es lo de los lingotes. Y claramente, como les digo, en el beta ya salieron las dos tiendas. Claramente hay un video en la mañana que subí. Vaya a verlo para que tenga la más información. Como les dije, iba a ser dos partes porque no me iba a dar chance. Sobre estos dos hay un video, bro. Bueno, los lingotes, bro, yo ya me gasté ahorita más o menos entre 15k, 12k más o menos. Y conseguí 27. Entonces quiere decir que más o menos por cada 1000 te puedes conseguir hasta más o menos entre 2 a 3 lingotes. Te van a salir de 1000 estrellas. Es importante de que sepas esto. De 2 a 3 lingotes por 1000 estrellas. Es la primera información que les doy. Ya recuerden que cada lingote te puede salir entre 100.000 gemas, 1500, 200, 200. Depende de la suerte que tengas. Ahorita lo vamos a abrir, pero la información que les traigo privilegiada de esta cosa, eh, pues el dragón. Claramente aquí dice que te da los lingotes, pero quiero darle estas noticias a ustedes de que te sale mucha energía, raza. Te sale mucha energía, te salen los lingotes y aparte te salen mucho. Lo que miré también, y a veces es basura, son los aceleradores de muralla. Pero me di cuenta, raza, que está soltando bastante energía. Si te das cuenta, aquí soltó energía, volvió a soltar energía. Es, como te digo, ya me gasté casi 14, 15k. Entonces esa energía la vas a usar para cazar, para conseguir esos cofres para la tienda de prosperidad, la nueva skin, bro. Ahí va. Pues te das cuenta, muralla, energía, bro. Entonces me salió bastante energía, bro. Entonces bueno eso, ya que a veces no te suelta el lingote, pero como te das cuenta te suelta bastante lingote, bro. Son como 3 por cada 1000 a 2 por cada 1000 estrellas. Entonces es importante saber esto, de que te va a soltar mucha energía. Ya va a depender de dónde lo gastes. Si es en el elite, pues vas a conseguir bastante energía. No tenía nada. Entonces, eh, ¿para qué voy a ocupar la energía? Para matar esos monstruos para la otra tienda. Y claramente esta va a ser para la tienda de ganga. Recuerda pues que hay que ahorrar gemas para esta tienda. Entonces, como que te está dando energía para la otra tienda para que maste monstruos. Y te está dando bastantes lingotes, bro. Sinceramente te están dando más lingotes que la vez pasada, que el año pasado. Entonces, comparte este video para que sepa la raza. Recuerda dejar tu like por esa checada que dimos, bro. Entonces es importante saber cómo abrirlos. Una de las formas es abrirlo de uno en uno. Si quieres darle candela, recuerden que aquí va a subir bastante tus gemas. Entonces puedes hacer una prueba de uno en uno. Claramente yo lo voy a hacer. Entonces con 15k puedes conseguir bastantes lingotes, puedes conseguir bastantes gemas. Ahí más o menos vete dando cuenta, tenía 5000 a 6000, ya llevo 2000 gemas. Entonces si le damos de 3 también es buena, bro. Aquí te das cuenta, le puedes dar de 3, ya depende de cada quien. Le puedes dar de 5, es un buen número, de 15 también es un buen número. Entonces yo nomás estoy haciendo pruebas con pocos lingotes, ¿no, bro? Entonces si te das cuenta, ahí salió 1000, sale bastante de 3. Entonces si le damos de 5 también tiene que salir bastante. De como le des, güey, ya depende de la suerte tuya. Pero yo te recomiendo de 3, de 10, de 15 y de 25, bro. Recuerda que yo lo abrí de una forma 25 y daba bastantes gemas.
Y te das cuenta, con 20k ya conseguimos como 9000. Bastante gemas, bro. Espera que te des cuenta. Bueno, aquí está la bolsa de prosperidad. Que esta bolsa de prosperidad te va a caja monstruosa para esos ultra raros. Ultra raros gratis. ¿Cómo lo vas a conseguir estos dos? Pues estos dos. Recuerda que IGG puso 50-50 al momento de cazar monstruos. Entonces la idea es que yo estuve observando ahorita. Estuve atacando algunos niveles 2. Y hay un 50-50 de cofre de tesoro de prosperidad y bolsa de prosperidad para esos ultra raros. Lo que te salga, bro. Al parecer, la bolsa de prosperidad no veo que tenga límite, bro. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar. Le vas a poder dar hasta el infinito y más allá, bro. No sé si un regalo especial para el día especial otorga uno de los artículos enlistados. Bolsa de prosperidad. Hay que ir al juego. No recuerdo el tiempo que dura la bolsa de prosperidad. Entonces no sé si hay límite de tantos días. Entonces si puedes cazar todo lo que puedas cazar, dale, bro. No, bolsa de prosperidad. Aquí está. Va a durar 10 días, gente. A la mierda. Entonces no va a haber límite para poder conseguir muchísimos ultra raros, gente. Entonces vas a tener 10 días, ahórralos, date 5 días, 6 días para subir un video yo y darle más o menos a detalle con cuánto lo puede abrir. Lo voy a tratar de hacer con todas las cuentas y les voy a decir en 3 días más o menos qué monstruo cazar. Entonces bueno eso, saber. Pero yo por mientras recomiendo que casen en el nivel 2 y en el nivel 3, raza. Pero creo que el nivel 3 te va a soltar más. Entonces aquí me está soltando, como te das cuenta, cazando nivel 2, me está soltando 2 bolsas. Entonces al parecer pues va a soltar bastante. Ya va a depender aquí si te sale la caja monstruosa o el cofre monstruoso. Ahí depende de tu suerte, pero ahórralo, gente, ahórralo para decirle después en 5 días, 6 días, como dice que va a durar 10 días, ahorra aquí. Entonces el nivel 2 y nivel 3 es el más recomendado para cazar. Prueba tú mismo y a ver qué te sale mejor cada día. Pero como te digo, el laberinto te va a soltar mucha energía y te va a soltar bastantes lingotes. Entonces, sea como sea, free to play vas a poder conseguir esa tienda claramente. Y recuerde, para abrir los petardos, pues es un 1 en 1 o en 3 en 3, gente. Por las probabilidades más mejor, a veces es 1 en 1, pero ya depende, ¿no? A veces es mejor 1 en 1 o en 3 en 3, gente. Así se la dejo y fácilmente, gente. Recuerda que también para conseguir la tienda de prosperidad de estos emotes, claramente pues está el KBK, están los eventos solitario, que hacerlos completos para que te dé 2 cofrecitos. Antes daban más, daban hasta 4. Y de perdida el evento infierno el 2, ya como que mejoraron. Entonces de perdida aquí, si la quieres hacer el tercero y conseguir esos 4, pues cada quien, pero lo más probable es que puedas conseguirlo hasta aquí, gente. Entonces son las recomendaciones. Recuerda que te va a estar dando energía. Y para ese laberinto de estarle dando, también tiene, creo que tiempo limitado. Vamos a ver, aquí está. Tienes casi 7 días para conseguir lingotes, bro. Entonces depende de que tengas esto de las... Esto, mira. Esto que está aquí. Yo por eso ahorré gemas, gente. Ahorré gemas para estarlas gastando ahora la tienda de gangas, ¿no? Por eso tengo todas estas gemas. Y además, free to play conseguí pues estas estrellas sagradas y tengo algo de energía también para gastármela. No la he gastado. Claramente podría ser, pueden hacer eventos especiales en tu gremio cazando porque se va a cazar mucho. Entonces tengo estas 22k de estrellas sagradas.
Entonces yo sé que con esto me voy a conseguir más o menos otras 10 a 20k de gema. Más energía, porque está soltando bastante energía. Entonces, mientras que case, vas a conseguir estrellas sagradas y así va a ser como un círculo. El paquete que yo recomiendo, si quieres conseguir más estrellas sagradas, hay dos, gente. Pero el más recomendado ahora, porque antes había nada más uno, de cofre fortuna. Ahora creo que ya hay dos, que viene siendo la relleno de riquezas y viene siendo pues el especial de hielo, bro. ¿No? Especial de hielo. Entonces, así está la cosa, gente. Así se consigue todo lo de las dos tiendas. Y conseguir miles de gemas, gente. Mucha energía. Así le vamos a poner título. Espero que les guste el título. Pues así. A lo mejor hacemos otro video mañana hablando de este tema para darle más consejos. Ya estando el evento, ya estando la nueva skin y ya cazando, dándole más información. Esta es una información que les doy para que se pongan las pilas, que la información que está dando el lingote, como cuánto te va a dar, más o menos recuerden, desde 15.000 estrellas sagradas te da entre 3 lingotes y mucha energía, entre 3.000 de energía a 2.000 y te da más o menos esos 20 lingotes a 30 te da entre 10k de gemas a 7k 10 de gemas, para que tenga más o menos el dato. Bueno, pues bastantes cositas. Y la bolsa de prosperidad, guárdense, recuerden que un nivel 2 te puede dar por 2, entonces si cazas bastantes ya puede tener bastantes bolsitas. Entonces guarda las bolsitas para después que haga un video, no sé, en 3 días, no va a durar mucho, para que vean el número del truco book para conseguir más. Espero que les gustado el video, ya sabe, raza, estos son los recomendados, los paquetes, si vas a comprar. Espero que les haya gustado el video, ya sabe, raza, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente, ánimo.